¿Cómo ayudas a la gente? ¿Cómo ayudas a las personas a poder generar esta claridad absoluta para que las empresas puedan prosperar? Entonces, una forma de hacerlo, y yo creo que la más práctica para las personas que nos están escuchando en este momento es, uno, aprender a usar historias, detectar qué sí es y qué no es una historia, porque desde ahí hay confusión. O sea, a veces pensamos que un testimonio, un comentario es una historia y no lo es. Entonces, aprende a usar historias. Y número dos, aprende a estructurarte. Yo te quiero regalar aquí, y Rick, platicando brevemente antes de empezar a grabar, me decía, oye, ¿qué le podemos dejar a la gente? Y yo te quiero dejar una estructura que nosotros llamamos PERA, que te va a servir para comunicar cualquier idea sencilla. Es como una especie de pieza de Lego que tú puedes usar. Y lo que significa, te lo repaso rápidamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de liderazgo disruptivo. Estoy muy contento porque el día de hoy tengo una de las personas más increíbles que he conocido acá en Monterrey. Su nombre es Óscar Ramírez. Es un empresario que ha fundado algunas empresas y la que está trabajando actualmente ayuda a empresas, a corporativos, a personas a través de narrativas y storytelling a poder generar un cambio ágil, crear cultura y claridad en las empresas. Antes de que Óscar hable, quiero solamente decir que él ha trabajado con empresas transnacionales como FEMSA, Proesa, Cemex, Heineken, Coca-Cola, Banregio. Fue profesor 5 años del UDEM, de una materia de especialización. Simplemente es un crack y ahorita es el cofundador de Astrolab. ¿Por qué no le damos la bienvenida a Óscar? Muchas gracias, Rick. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos en este momento, en sus autos, en sus hogares, en donde sea que estén. Encantados de estar aquí. Mil gracias por la invitación. Sí, fue algo muy curioso porque Óscar y yo obviamente no nos conocíamos cuando yo llegué. Y estábamos creo que en Palacio de Hierro, ¿no? Y no sé cómo o sea, mi esposa saludó a tu esposa y luego tú y yo empezamos a platicar y luego tú me empezaste a decir, no, pues yo trabajo y tengo una agencia de storytelling. Y yo, ¿cómo? Y era un concepto que estaba estudiando, que era algo, pues en ese entonces, hace algunos meses, o en esto estaba emergiendo, pero pues es algo que pues tú nos podrás platicar mejor la historia de por qué en los últimos tiempos el storytelling ha sido algo que ha estado emergiendo en las empresas, organizaciones, culturas. Platícanos. Claro que sí. De hecho, exacto, ahorita escuchamos storytelling en todos lados. O sea, prácticamente si tú googleas en este momento el concepto y vas a encontrar millones de artículos, pero hace 7, 8 años no era así. De hecho, originalmente, y te cuento un poco cómo empezamos en este proceso, tenía un muy buen amigo que daba clases en la Libre Derecho, que es una universidad aquí en Monterrey, en donde estudia gente que quiere especializarse en leyes. Él estudiaba ahí y luego empezó a dar clases ahí y estaba muy frustrado porque no lograba como convencer a los estudiantes, o no lograba entusiasmarlos, y salía de las clases desenergizado y desmotivado. Y además llegaba por las mañanas a su trabajo. Él trabajaba en un corporativo muy grande que está en todo México, igual incursionando en algunas partes de Latinoamérica. Un corporativo en donde todos diríamos yo quiero trabajar. Obviamente voy a omitir el nombre, pero de mucho renombre aquí en la ciudad y en el país. Y se sentía frustrado porque decía, es que de verdad no entiendo cómo agregar más valor. Desde mi posición como abogado, desde mi función en este momento, no entiendo cómo agregar valor. Y entonces un día se inspiró, yo creo, y escribió un artículo en su blog. En ese momento el podcast era escrito, eran todavía los blogs. Estamos hablando del 2008, 2009, quizá 10, por ahí. Y empezamos a intercambiar una serie de artículos a través de nuestros propios blogs. Así fue como empezamos. ¿Tú tenías blog? Yo tenía también mi blog.
y me escribió cómo puedo inspirar a mis estudiantes. Y en realidad la pregunta tenía colmillo porque realmente era cómo me puedo inspirar yo mismo en mi trabajo, ¿no? Tenía como esas dos. Y entonces yo me puse a investigar. Yo estaba haciendo una maestría en ese momento en la UDEM y incluso estaba buscando tema para mi tesis. Y entonces, investigando, me topé con el concepto de storytelling para mover masas. En ese tiempo acababa de salir el video de Simon Sinek sobre el Golden Circle, en donde hablaba un poco de empezar a pues mover a la gente desde el porqué, empezar a hablar con un lenguaje más emocional, y pues él mismo, su forma de hablar estaba muy relacionada con contar historias. Y entonces una cosa llevó a la otra, nos topamos con storytelling. Yo incluso mostré el tema en la maestría. Me acuerdo que me dijeron, estás loco, no puedes usar una historia para convencer a otros, no puedes usar, cuando uses una historia así, te van a decir, estás loco, eres un ¡Órale! Imagínate, estamos hablando de hace, no sé, máximo 10 años, y una idea que ahora vemos tan coloquial, tan común y que a todos nos convence. O sea, yo al día de hoy ya no encuentro a nadie que me diga que las historias no funcionan, pero en ese tiempo sí, ¿no? Entonces, todo este rollo te lo cuento porque nuestra forma de empezar fue evangelizar sobre un concepto completamente nuevo, que era usar las historias para el mundo de los negocios, para ayudar a la gente a como salir de su zona de confort y empezar a mover a otros, como a inspirarlos, a encender esa chispa interna que todos tenemos y que por alguna razón en el trabajo, en el día a día, se nos va apagando. ¿Cómo moverlos de nuevo a través de historias? Yeah. O sea, básicamente lo que se estaba enfrentando esta persona era con una problemática de cómo influir en las personas, cómo moverlas hacia un cambio. Y creo que ese fue como que también el insight que te dio para ti buscar los problemas que las empresas a las que futuramente ibas a estar tú evangelizando, como dices, y ayudándoles a poder comunicar. Quiero preguntarte, ¿qué son los problemas más comunes que una empresa, organización o persona tienen para seguir adelante, y cómo es que Astrolab los está ayudando a salir de ese bache? Fíjate que nosotros hemos dividido los problemas más comunes en 3 grandes ejes. El primer eje tiene que ver precisamente con el tema de ambigüedad. O sea, no sé cuál es el valor que aporto en mi equipo, con mi jefe, los freelancers, consigo mismo. O sea, de pronto me siento perdido, siento que alguien apagó la luz y entonces necesito claridad. Esa es la forma más directa en donde las historias, las narrativas y otros recursos y herramientas que tenemos te pueden ayudar a encender esa luz, ¿no? Ya, y creo que sí tienes mucha razón, porque ahorita estamos viviendo en la era de la sobrecomunicación y estamos sobresaturados, que después el tema de claridad de qué soy, qué hago y qué es lo que quiero llegar a ser se convierte en un tema tan complejo de poder descifrar, porque quieres estar haciendo todo y luego no terminas comunicando nada. Tiene un poco de... Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, ahorita que lo dices, y hago un corte, ahorita les sigo platicando los otros 2 ejes y las otras 2 problemáticas más comunes, pero ahorita que dices el tema de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, precisamente Astrolab viene de la figura del astrolabio. El astrolabio era un instrumento que se inventó mucho antes de la Edad Media, pero se popularizó en la Edad Media. Astrolabio. El astrolabio. Astrolabio. Y es mucho anterior a la brújula y existía para ayudarte a navegar. O sea, era para la gente que estaba, que quería llegar de un lugar a otro. O sea, como después se usó la brújula, pero esto era un mecanismo mucho más tecnológico que lo que puede ser la brújula, en el sentido de que incluso te decía la hora. O sea, te dice con base en las estrellas dónde estás, y obviamente te va guiando hacia dónde quieres llegar. Entonces nos encantó la figura para nombrar la empresa, porque queríamos ser esa herramienta para las organizaciones y para las personas al final. O sea, esa herramienta que te ayuda a saber dónde estoy, a dónde voy
con base en mis propias estrellas. Ya, o sea que Astrolab y lo que Oscar hace es clarificar el mensaje que las organizaciones, personas quieren tener. Ahora, ¿por qué es tan importante tener este concepto tan presente en nuestra vida, en nuestra organización y en donde estamos trabajando? Sí, y siguiendo hablando como de este mismo eje de claridad, y la pregunta es muy buena porque creo que muchas veces se nos olvida el proceso identitario que venimos construyendo como persona, como organización, y empezamos a aceptar proyectos y a hacer actividades en el día a día que no son congruentes con nuestros objetivos, con nuestra identidad, con nuestro propósito. Entonces, tener esta claridad, que puede ser en una organización claridad estratégica, o sea, ese nivel, y en una persona una claridad de tu propósito, una claridad identitaria, pues te da muchísima congruencia, muchísima cohesión y mucho impulso a tus actividades del día a día, ¿no? Oye, ¿tú por qué crees que hay tanta falta de claridad? O sea, ya vimos que es el problema, pero ¿por qué crees que se genere este problema? ¿O por qué no las organizaciones, tanto iglesias no lucrativas, batallan con este concepto de su razón de ser, de comunicar lo que hacen? O sea, ¿a qué se debe? O sea, ¿se debe a una crisis económica que quieren estar agarrando de todo y pegándole a todo? ¿O es falta de liderazgo? ¿Cómo pudieras tú definir la falta de claridad en la organización? Así de bote pronto lo primero que se me viene a la cabeza es un tema de complejidad. O sea, creo que, además del ruido que ahorita mencionábamos, que hay tanta información, tanto ruido, vivimos saturados. Por otro lado, vivimos en un mundo que es muy complejo. O sea, en las escuelas y universidades nos enseñan a pensar de forma lógica y lineal, pero el mundo no es tan lógico y tan lineal. O sea, el mundo es complejo, es disruptivo. Entonces, liderazgo. Exactamente. Por eso me encanta el título de este podcast, porque así es el mundo. O sea, el mundo no es lineal. Y entonces, las historias lo que te dan es eso. O sea, una historia no tiene nada más una moraleja. Normalmente cuando escuchas una historia, tú puedes extraer una serie de ideas de ahí y una riqueza que no te la da un bullet o un PowerPoint. Ya, ahora, bro, ya que estamos ahorita en el primer punto de lo que hace Astrolab, para no irnos al segundo y aterrizar en este punto, ¿cómo ayudas a la gente? ¿Cómo ayudas a las personas a poder generar esta claridad absoluta para que las empresas puedan prosperar? Entonces, una forma de hacerlo, y yo creo que la más práctica para las personas que nos están escuchando en este momento es, 1, aprender a usar historias, detectar qué sí es y qué no es una historia, porque desde ahí hay confusión. O sea, a veces pensamos que un testimonio, un comentario es una historia y no lo es. Entonces, aprende a usar historias. Y número 2, aprende a estructurarte. Yo te quiero regalar aquí, y Rick, platicando brevemente antes de empezar a grabar, me decía, oye, ¿qué le podemos dejar a la gente? Y yo te quiero dejar una estructura que nosotros llamamos PERA, que te va a servir para comunicar cualquier idea sencilla. Es como una especie de pieza de Lego que tú puedes usar, y lo que significa, te lo repaso rápidamente, es, la P de PERA es punto, que es en el momento en donde tú mencionas tu idea relevante. O sea, ¿qué idea me quieres dejar en un tweet, en una oración? Entonces ahí puedes decir, por ejemplo, para mí, cambiar el mundo no es cosa sencilla. Y entonces, de alguna forma, y esto fue algo que se me acaba de ocurrir en ese momento, ¿no? Pero puedes trabajar un poco mejor ese punto, y la idea es que ganche. O sea, ese punto inicial tiene que ser muy bueno como para que la gente te quiera seguir escuchando. Ahora, puede ser pregunta, puede ser una pregunta, puede ser un dato duro, puede ser una cifra. Como por ejemplo, el dato duro de que en México ¿sabías que en México es el país número 1 en abuso infantil? Por ejemplo. Ese es un excelente ejemplo.
Ok. Y entonces lo que sigue es la E, y la E es ejemplo o historia. Ok. Entonces, ya que dijiste el tema del abuso infantil, más te vale que tengas una historia en donde tú me platiques por qué eso es relevante para ti. Ok, o sea, ahí por ejemplo, si estoy hablando de que el abuso infantil es el número 1 en México, tal vez contar una historia personal que posiblemente yo pude haber sido abusado en mi niñez. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo, que sería buenísimo. Normalmente si tienes una historia personal, le tenemos mucho miedo porque nos pone muy vulnerables. Sí. Sobre todo en estos temas que son como sensibles. Como muy sensibles. Pero son las historias que mejor funcionan. Si tú ves cualquier charla de TED, te van a contar historias personales. Claro. Si no tienes una historia personal, no importa, puedes contar la historia de alguien más. Se vale contar una historia sobre el amigo de mi amigo y funciona muy bien. Sí, pero el poder de llevar la historia personal a un ejemplo vivo y tú ser vulnerable al estar abriendo, creo que como comunicadores siempre vas a penetrar e influir mucho más cuando es personal. Yo sí no tengo una historia cuando estoy comunicando personal, sí busco allá afuera algo que pueda comunicar, que no sea algo que viví, algo que escuché, una biografía, etcétera, etcétera, pero el poder del ejemplo y la historia, pues es lo que hace, pienso yo que es lo que ilustra y hace real en la mente de la gente el concepto que quieres comunicar. De acordísimo. El siguiente punto es la R, que significa razón. Entonces, una vez que contaste la historia, tienes que explicar por qué esa historia hace sentido, por qué es relevante. Aquí, como se trata de decir una idea, igual puedes comentar o explorar una razón por la cual crees que esa idea es sustentada. Entonces, se trata de ahora sí decir tus argumentos lógicos. Entonces, por ejemplo, si estás hablando del abuso infantil, pues aquí en razón más te vale que hayas investigado un poco más, por ejemplo, las causas más comunes del abuso o, no sé, las situaciones más comunes para que se dé el abuso y es donde vas a profundizar sobre esto. Yeah. Normalmente estamos acostumbrados a dar el argumento antes de decir la historia o el ejemplo. Claro. ¿Qué provoca esto en el que nos está escuchando o la que nos está escuchando? Provoca que se cierre. Si tú tienes una opinión encontrada, si tú crees o tienes una cosmovisión diferente a la mía, que en este tema que es tan sensible, creo que es difícil que lo encuentres, pero en otros temas que son más controvertidos o controversiales, puedes encontrar puntos completamente opuestos. Y entonces si tú sueltas el argumento primero, la gente se va a bloquear. O sea, el cerebro literalmente se cierra y empieza a buscar un contraargumento. Cuando tú le cuentas una historia, el cerebro lo que hace es precisamente lo opuesto. O sea, el cerebro se abre y el proceso mental es encontrar otra historia. Que eso es muy bueno, porque entonces lo que vas a generar es un diálogo en vez de una pues pelea, ¿no? O sea, nuestros patrones de pensamiento, cada vez que contamos una historia, busca la relación entre lo que estás contando y una historia o vivencia personal. Totalmente. Y seguro les ha pasado, si estás en un Juevesitos, por ejemplo, seguramente te pasó que alguien contó la última vez que lo multaron y cómo se escapó de esa multa. No sé si. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien termina de contar esa historia? Que alguien más tiene una mejor. O sí, al totalmente. Lo que cree que es una mejor. Y entonces va a intentar superar esa historia. Y a ese fenómeno social es buenísimo llevarlo a un nivel de profesional. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es mayor engagement en la conversación, mayor compromiso y mayor memorabilidad. O sea, mayor forma de que te recuerden la siguiente vez que alguien toque. Oye, ¿por qué crees? ¿Por qué? Falta decir la A. ¿Cuál es la? La A es acción o aprendizaje. O sea, es el llamado a la acción o el aprendizaje. Entonces, normalmente cuando contamos historias nos vamos directo al aprendizaje. O sea, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cuál es la moraleja? Va un poco por ahí. Nosotros recomendamos también
atarla a un llamado a la acción. O sea, ¿qué te quiero pedir Ya. una vez que termines, ¿no? Fíjate que yo tengo no tenía la pera en mente, pero tenía otro que es otra manera de comunicar. Cuando voy a comunicar un mensaje, cuando voy a comunicar un anuncio a la empresa, al empleado, a mi papá, a mi esposa, pero quiero que sea buen mensaje. Para mí hay 3 ejes, pero que son idénticos. Es que quiero que sepan que es la información cruda, dura. Para mí era más así, pero ahorita que ya escucho la tuya, que es como que tiene que ser una información catchy que los atrape. Y luego la segunda es que quiero que sientan. La primera es que quiero que sepan. Y ahí está el dato, ¿no? En México existe, y lo que quiero que sientan es la historia, el ejemplo, lo que viviste, lo que te relacionó. Tal vez tuviste una tía que pasó por un proceso de abuso sexual y las implicaciones que tuvo, y el llamado a la acción es la historia, es hacia dónde, es por dónde quieres que la gente vaya, que tal vez tu tía sí lo hizo, o que tal vez otra gente que estuvo en eso sí lo hizo y mi tía no lo hizo y acabó así, y hasta puedes dar el desenlace, ¿no? De acuerdísimo. Sí, entonces sí. Esa es muy similar. Mira, y es muy natural, ¿eh? O sea, estoy aprendiendo algo nuevo el día de hoy. Me faltaba el gancho del principio. Ojalá que lo empieces a usar. Quiero ver tus stories. Mis stories ahora siempre van a tener esa estructura. Y sobre todo, la gente que nos está escuchando, ojalá que también se lo lleve, que lo practíquelo de verdad. O sea, desde cuestiones personales, como dice Rick, hasta profesionales. O sea, lo mejor que te puede pasar es que esta herramienta la lleves con tu jefe, la lleves con tu equipo de trabajo y logres convencerlos. Claro. Entonces, le puedes regresar para volver a escuchar, o simplemente acuérdate de la pera, punto, ejemplo, razón, acción o aprendizaje. Ya, y creo que esa es la comunicación. O sea, creo que ahí estás comunicando de una manera muy efectiva, porque en un bloque de 1 minuto, 2 minutos, puedes darle información, hacer que sienta una emoción, porque la emoción siempre va a llevar a la acción. Yo siempre, cuando estoy entrenando gente que quiero que comunique, que predique, que esté hablando en público, o a la gente que trabaja conmigo, es la información y los datos crueles y duros, o la conversación compleja y difícil. Tengo un hermano que está estudiando economista y siempre saca a la mesa cuestiones económicas, y yo le digo, bro, si quieres mover masas, tienes que hacer de lo complejo lo sencillo, porque lo complejo nunca va a mover a la gente. Lo que va a mover a la gente es la emoción. Y si tú llegas a su corazón contando una historia, que ellos se hagan, hay una conexión, entonces después les puedes dar un call to action, que ellos van a estar absolutamente convencidos de poder querer accionar hacia ese futuro que los quieres llevar. Totalmente de acuerdo. Sí, es como si fuera un virus, dependiendo de qué tan poderoso quieras que sea ese virus. Órale. Qué tan estructurado y qué tan de acuerdo con esta combinación. Al final es una combinación de elementos racionales y emocionales. Ahora, yo quiero hacerte la pregunta, porque yo sé que ahorita gente está diciendo, no hombre, este es un concepto que llevado a la realidad no sirve o que no funciona. Pero platícame tu experiencia personal. ¿Qué es lo que has visto en los equipos de las empresas como Cemex, como Banregio, que has trabajado? O sea, platícame de esta claridad y esta comunicación a través de historias. ¿Cuál es la magia que ha creado? Bueno, mira, te voy a contar de alguien que seguro muchas personas que nos escuchan pueden conocer. Rorro Chávez tomó un programa que nosotros tenemos que se llama Inspira, en donde profundizamos un poco en esta herramienta de PERA y en algunos otros conceptos relacionados con storytelling. Saliendo de ahí, se ha convertido en un embajador del programa y de esta idea particular, y es alguien que yo veo que la usa muchísimo. O sea, la llevó a la vida real. Cuando lo tomó, pues iba empezando un poco, o sea, tenía poco tiempo, ya le había pegado el video de la bicicleta y algún otro,
pero ha ido creciendo muchísimo gracias a que se ha podido estructurar, se convirtió en conferencista y es alguien que seguramente muchos conocen y pasó por nuestro programa. Y por otro lado, tenemos equipos, por ejemplo, una historia que a mí me encanta, un directivo de un área de tecnología en una empresa. ¿Cómo vemos al director de TI de una empresa? Pues lo vemos como el geek que está encerrado en su oficina, que es muy técnico, pero como decías de tu hermano economista, pocas veces sale a convencer a otros. En su empresa era un área de un hombre, de una persona. Yeah. Y él decía, es que yo veo que la empresa en donde trabajo puede transformarse de forma digital, puede entrarle este rollo de la transformación digital, y que mi área es estratégica, pero no logro convencer a los directivos de que necesito contratar más gente, de que necesitan comprar mis proyectos. Órale. Entró al programa. Al salir del programa... O sea, ¿y él se pagó el proyecto? Él se pagó el programa porque decía, en mi empresa no logro ni convencer a mis jefes de que me lo paguen. No. Se pagó de su bolsillo. Ahora, ¿cómo estuvo dispuesto a pagar algo para... O sea, ¿por qué tuvo esta iniciativa? Pues yo creo que estaba frustrado, o sea, sí se sentía frustrado, veía su carrera profesional topada, ¿no? Órale. Y entonces él tomó el programa, lo primero que hizo después de eso fue armar un proyecto, irlo a vender. A los directivos les gustó tanto que dijeron, velo a presentar al corporativo de Estados Unidos. Se fue a presentarlo allá. En el corporativo le dijeron, tu proyecto está tan bueno que queremos que hagas una gira en Estados Unidos en inglés presentando esta idea. No. Hizo la gira, y se los juro que no es inventada, es real. Hizo la gira, regresó, le compraron la idea de que hiciera un área mucho más robusta, contrató un equipo y después invitó a todo el equipo a tomar el programa. ¡Órale! Con Astrolab. Y es una de las historias de éxito que más me gusta contar porque es una persona que dice, de verdad, gracias a Astrolab, crecí profesionalmente, creé un área que no existía y ya dejé huella en mi organización. Oye, y todo por el saber transmitir y comunicar una idea a través de una historia. Totalmente. Órale. Bueno, y como esos miles de personas han pasado por el programa, ya son alrededor de 2,000 hasta el día de hoy. Órale. Y hemos impactado en muchos otros ejecutivos de otras formas, ¿no? Ese programa no es lo único que hacemos en este eje de claridad. Órale. Pero con otras herramientas vas impactando a través de servicios de consultoría. Al final es llevar estos procesos narrativos para ayudar a la gente a tener más claridad. Que hasta yo no sabía que eras tan exitoso. Nos falta mucho más. La idea es, de verdad, que todos los líderes en todas las organizaciones, cada vez que tengan que expresar una idea, puedan ser claros, o sea, que todo el mundo los entienda, memorables, o sea, que todo el mundo se acuerde de las ideas que compartieron, e inspiradores. O sea, que cada vez que alguien hable y comparta una idea, pueda mover masas. Ok. Oye, quiero hacerte una pregunta porque la mayoría de cuando abro discusiones en diferentes plataformas para que la gente pregunte las dudas que tienen acerca de organización y liderazgo, siempre la que está en todos los foros es cómo crear cultura. ¿Cómo creo una cultura? ¿Cómo muevo a la gente? Me llegan de que, oye Ricardo, ¿cómo le hago para motivar a un equipo que está desanimado? O sea, ¿cómo genero una cultura dentro de mi organización, iglesia, negocio, baristas? O sea, N cantidad me llegan y esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo generas cultura por medio de una historia? Entonces, Sí está bien formulada la pregunta. Está súper bien formulada. Okay. Y la mala noticia es, al menos desde mi punto de vista y con la experiencia que tenemos en consultoría, es imposible modificar una cultura. O sea, es imposible modificar una cultura, pero lo que sí es posible es que puedes cambiar la forma en la que las personas se relacionan para que a largo plazo incidas en la cultura.
cambiarla es imposible. O sea, la cultura es algo que ahí está. Sí, la cultura es el reflejo de lo que es las decisiones. Las relaciones, las reglas, las políticas, el lugar, o sea, todo afecta, ¿no? Sí. Todo crea cultura, todo, o sea, cada cosa que haces o dejas de hacer, que dices o dejas de decir, todo va a ir creando cultura. O sea, si lo quieres ver así, todo altera la cultura, pero proponer cambiarla es algo súper difícil y que toma muchísimos años. Sí, yo recuerdo que se me vino a la mente que tenía un negocio, una ferretería, y la cultura de ese negocio era que no tenía los productos que la gente pedía. Entonces se había hecho ya ya tenía la ferretería hasta un tag es la ferretería del no hay. O sea, la ferretería estaba muerta, no se le pasaba una mosca, y aprendí un concepto que no sé dónde lo escuché, pero que me dicen, es más difícil o es más fácil de dar a luz a un recién nacido que resucitar a un muerto. Y me imagino que es básicamente lo que muchos de nuestros oyentes ahorita están en culturas tóxicas, en lugares no productivos, donde hay ¿cómo le podríamos hablar ahorita a una persona que tiene y está no que tiene, sino que trabaja en un corporativo, pero no está arriba, no está abajo, está en el medio? Y dice, quiero ser el factor X que cambie las reglas del juego dentro de la empresa. Está súper bien, y creo que es algo mucho más alcanzable. O sea, por eso no me gusta tanto hablar de cultura, sino más bien hablar de, por ejemplo, relaciones, hablar de conversaciones, hablar de como hábitos del día a día en los cuales tú sí puedes, o sea, tú sí tienes injerencia, ¿no? O sea, si hablamos de la cultura, probablemente te termines perdiendo en un laberinto o en una, como dicen por ahí, barrera de gelatina en donde nunca vas a poder salir. Pero si hablas de hábitos organizacionales, o sea, ¿qué hábito o qué predeterminado en mi organización puedo cambiar? Eso es mucho más posible. Órale. Entonces, por ejemplo, ¿de qué hábitos o qué predeterminados hablo? Piensa, llegas a tu empresa un día X, un día normal, un lunes. ¿Qué es lo primero que haces? Cafecito. Cafecito. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Platiquita, te sales a fumar. El wiri wiri. Regresas, vas al baño. Oye, ¿eso alguien te lo enseñó, te lo propusiste o lo estás haciendo porque está predeterminado? Por ejemplo, otra. ¿Cuántas horas le dedicas a tus juntas? ¿Y por qué? Porque normalmente le dedicamos 1 hora, porque en la agenda, cuando tú mandas la cita, el predeterminado es un bloque de 1 hora. Pero ¿quién nos dijo que para solucionar un problema requerimos 1 hora? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué 1 hora? O sea, todas esas cositas que normalmente no nos cuestionamos pueden tener un gran impacto. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a contar una historia. Tú pensarías que en países como Alemania hay por el nivel económico que tienen, por el desarrollo que tienen como país cultural, tú pensarías que, por ejemplo, hay muchos donadores de sangre. O sea, tú dirías, pues hay una gran cultura por donar sangre. Y no es así, está por los suelos. Está en menos del 20% la gente que en Alemania ha puesto como check o aceptar a la casilla de quiere ser donador de sangre. En cambio, en otros países hay muchísimos, o sea, está cerca del 100. ¿Cuál es la diferencia? Se pusieron a investigar, a hacer research acerca de este curioso fenómeno, y lo que encontraron estos investigadores fue que en los países en donde llegaba al 100, la pregunta no era ¿quieres ser donador de sangre? Es ¿quieres no ser donador de sangre? Entonces, solo con cambiar cuál es el predeterminado, cambia absolutamente un resultado y una cultura de una población completa. Es decir, aquí en México igual.
a ti te preguntan cuando sacas tu licencia, ¿quieres donar tus órganos si es que tienes un accidente? Y la respuesta pues es, híjole, no sé si ponerle aceptar, ¿no? Claro. En cambio, si te preguntaran, oye, ¿quieres no donar tus órganos? Pues ahí te cambian un poco las reglas del juego y un predeterminado, Qué checa cómo puede interesante. tener injerencia en un tema cultural. A nivel mundial. Correcto. Ok, así que vamos al siguiente punto de lo que hablas en lo que hace Astrolab. La número 1 nos comentaste que es clarifican el mensaje y ya vimos la importancia porque no solamente te dirige hacia un objetivo para que avances más rápido, sino también te permite tomar decisiones de una manera mucho más sencilla. Si sabes lo que quieres, si sabes muy bien lo que quieres, entonces también sabes bien lo que no quieres, lo que no necesitas, lo que no te hace falta. Entonces cuando lleguen nuevas oportunidades, claramente si tienes hacia dónde quieres ir y cómo lo estás comunicando, la gente, los departamentos y en donde sea que la organización tienen que estar tomando decisiones, va a ser mucho más fácil porque tienen en mente hacia dónde quieren ir. Así que esa es la primera. La segunda... La segunda tiene que ver precisamente con una cultura de colaboración, entonces ya nos adelantamos en este último bloque a platicar un poco de cómo generar cultura de colaboración. La colaboración, y cierro ya nada más para pasarnos al tercero. El tema de colaboración lo que hacemos es cómo hacer que los equipos trabajen mejor entre sí, cómo hacer que en las organizaciones se destruyan los silos, o sea, el tema de lo tuyo contra lo mío. ¿Qué es destruir los hilos? Los silos es... En una empresa tradicional vas a encontrar una jerarquía, un organigrama. Y el organigrama está marcado por un director que lidera un área, ¿no? Por ejemplo, legal. Y otro que lidera otra área que, por ejemplo, puede ser marketing. Normalmente, por cómo está dibujado, o sea, chécate otro predeterminado. Por cómo está dibujado ese organigrama, la gente se siente parte de un equipo diferente. Siento que es la misma organización. ¿Y cómo destruyes eso? Y entonces te voy a contar primero una frustración que nos contaron en una empresa cervecera. Voy a evitar el nombre, pero imagínense cuál. Temas de, oye, marketing, quiero sacar una campaña. Ya estoy listo, saqué el nombre de mi nuevo producto, ya contraté a la agencia, ya los puse a trabajar, ya tengo el video para la campaña, pero no la puedo sacar porque legal no me quiere firmar un contrato. Y entonces me está deteniendo mi trabajo. Así lo ve marketing. ¿Cómo lo ve legal? Oye, marketing, si no sigo una serie de pasos, puede que te metan un gol. Puede que la competencia se entere de lo que tú estás planeando y entonces se adelante y gane mercado o te gane o te copie la idea, ¿no? Entonces, esas cuestiones te pueden tomar muchísimo tiempo y hasta hacer perder muchísimo dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes esos hilos? Me preguntabas. Pues entendiendo cómo cada equipo está buscando una cosa diferente, pero que es complementaria, ¿no? Y entonces, como líder, tú tienes que abrir la cabeza de la gente y también modificar cómo les pides resultados y cómo permites que la gente se equivoque para que entonces esa colaboración se dé de una forma mucho más natural y mucho más orgánica. A nosotros nos gusta replantear y rediseñar cómo están hechas esas estructuras, cómo funcionan esas jerarquías. Y nos gusta tratar de retar como el concepto tradicional, simplemente poniendo a los líderes a preguntarse, ¿sabes de cuándo es la idea del organigrama así como lo usas en esta empresa? Y normalmente se quedan pasmados cuando se enteran que el organigrama no ha cambiado desde que empezamos a organizarnos como empresas. O sea, es de las únicas cosas que no hemos innovado. ¿Y cómo es que ahora se innova? Entonces, empresas, por ejemplo, como Spotify es un ejemplo increíble de cómo, por ejemplo, ahí trabajan por como tribus. Sí. Por equipos de proyectos que son completamente planos y los equipos van cambiando dependiendo del proyecto que dirigen. Y eso les ha permitido ser muy ágiles, por ejemplo. Tipo Basecamp. Tipo Basecamp,
que todas estas culturas de grande colaboración donde normalmente la gente muchos no están físicamente, digitalmente y están colaborando de una manera donde en un proyecto está uno de legal, de marketing, juntando a toda una tribu, pero no por departamento, sino por un proyecto. Tal cual. Órale. Tal cual. Y entonces, por ejemplo, en Spotify, nosotros vemos muy normal que de pronto te pongan una lista que se llame Discover Weekly y que sea canciones hechas con base en un algoritmo diseñadas específicamente para ti y que de alguna forma adivinan hasta lo que te gusta. Bueno, ese tipo de proyectos han hecho que Spotify esté por encima de Apple Music y de otras empresas mucho más grandes o que tú pensarías que son más poderosas por el simple hecho de que son proyectos que son más ágiles porque funcionan con jerarquías muy diferentes a las tradicionales. Sí, totalmente. Me tocó estar leyendo y siguiendo a los fundadores de Basecamp. El libro se lo recomiendo porque es completamente... El libro lo ojeas y es disruptivo desde que lo ojeas, pero de hecho ya soy parte de la tribu de gente que usa Basecamp para manejar los equipos. Y está muy, muy padre la herramienta y el mindset que se tiene, porque dice, no lo que funcionó antes, hace 50, 100 años, es lo que ahorita se requiere para poder prosperar en una era, en la era Netflix. Entonces, seguimos con mentalidad de blockbuster, con departamentos y burocracias muy demasiado lentas, donde se necesita estar generando cambio mucho más rápido. Y lo vemos que esto aplica en las iglesias. Hay iglesias que siguen haciendo lo mismo hace 50 años, cuando la industria de la tecnología está innovando totalmente. Yo digo, si todo el mundo está innovando, ¿por qué nosotros como creyentes? Yo sé que toda la gente que me escucha no es cristiana, es de diferentes creencias religiosas y filosofías, pero es un ejemplo de cómo es que la mente se queda atrapada en algo del pasado. De acuerdo, y por ahí va precisamente el tipo de proyectos y el tipo de trabajo que hacemos en este segundo eje, que es colaboración, y es un poco retar. O sea, esa idea a mí me encanta. O sea, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hacia donde queremos llegar. Totalmente, y lo vemos en las empresas. Me toca tener conversaciones con empresarios y gente pensante que me dice, pues la vez pasada estaba hablando con un amigo de acá, un emprendedor muy reconocido, y me dice, Ricardo, es que hay tres tipos de empresarios para poder llevar a una empresa de capital semilla a venture capital. Entonces me empezó a decir hasta las personalidades que necesita cada líder, porque un líder, el primer es el líder que es el dueño, es el buena onda, es el que trae el empuje, el entusiasmo, la idea, y inspira y levanta, pero llega hasta un tope ese tipo de liderazgo, y luego dice, tiene que después venir el director, que es un salvaje, que no tiene corazón, y es el que tiene que hacer las jugadas arriesgadas, las jugadas de cortar al personal que no está siendo eficiente y luego traer a los buenos y traer con otra empresa. O sea, así lo que no podía hacer el dueño, que tenía todo el sentimiento de su empresa, y el paquetero que era súper ineficiente, llevaba 15 años en la misma línea, llega el otro director, y después ya viene los que llevan las cosas ya a un nivel internacional. Entonces, concuerdo contigo. Buenísimo. Espero que no nos despachen a nosotros. Ya me hiciste temblar. Ya sé. Y el tercer punto para cerrar. El tercer punto es el tema de cambio ágil, que me gusta cómo vamos cerrando también este segundo, porque es, ahora sí, ya decidí cambiar, ya decidí que tengo que hacer las cosas diferentes, romper con esos como ciclos del pasado. Quiero cambiar, ¿cómo le hago? Y entonces nosotros, inicialmente cuando empezamos Astrolab, nos formamos en Change Management tradicional, o sea, nos certificamos en ProSci, que es un proceso, una metodología increíble para
promover cambios grandes, cambios pues organizacionales, y nos dimos cuenta que esos procesos, si bien eran muy robustos y funcionaban muy bien, no funcionaban para el tipo de proyectos que nosotros estábamos empujando. Queríamos ver resultados mucho más rápido, queríamos evitar tiempo de planeación y enfocarnos en experimentar, en aprender, en generar iteraciones, en generar pilotos muy rápido. Y entonces decidimos certificarnos en una metodología que se llama Lean Change Management, que es un proceso pues muy enfocado a la parte Lean, muy enfocado a empezar a iterar desde prácticamente el día 1, y hemos ido aprendiendo herramientas y a través de diferentes autores, porque esto no está hecho, o sea, es algo muy nuevo, es algo que sigue construyéndose. Hemos empezado a hacer como lo propio, ¿no? A través también de los mismos proyectos que nuestros clientes nos confían. Entonces, en tu tercer eje de lo que generan valor Astrolab es cómo podemos hacer más ágil y más rápida una organización. Sí, y sobre todo enfocado en algún proyecto. Por ejemplo, te cuento uno en el que estamos ahorita. Soy una compañía que tenía un proceso de reclutamiento y una herramienta, una plataforma digital que me ayuda a que ese proceso sea, pues, de cierta forma muy particular. Pero he crecido tanto que mi plataforma ya está saturada, ya no me funciona, y mi proceso igual ya no funciona. Pero la gente que está ahí tiene 12 años haciendo las cosas de la misma forma. Tiene los años que quieras, ¿no? Aunque fuera solo uno. Y entonces proponerles cambiar va a ser muy complicado. ¿Cómo le hacemos? Y entonces hemos estado trabajando con ellos. Ya tenemos experiencia en procesos de cambio. ¿Y ahí cómo es eso? ¿Cómo es todo un proceso? ¿Son sesiones? ¿Es vender la idea? ¿Cómo es que puedes tú describir ese proceso en 3 pasos sencillos? Sí, mira, lo primero es, normalmente cuando se acercan con nosotros, ya los equipos de trabajo internos de la organización traen un proceso con muchas actividades. Entonces, lo primero que les ayudamos a hacer es esas actividades. O sea, estamos hablando de empresas de muchos miles de gente. Entonces, esas actividades que tienen, les ayudamos a reducirlas a las más importantes, a jerarquizarlas. Después de eso, les ayudamos a hacer pequeñas pruebas de esas primeras actividades para generar pequeñas victorias muy pronto. Y convencer tanto a los líderes como a los participantes, a cualquier ejecutivo, a que esto va a funcionar. Y normalmente para ese momento ya convenciste a la organización que se iba por ahí, porque en otros procesos de cambio ves los resultados en un año. Órale. Y el último punto es generar a través de gamification, o sea, a través de juego y a través de narrativas, vamos generando equipos de embajadores que se van sumando al proyecto en sus diferentes etapas, para ir cascadeando como este cambio a lo largo de toda la organización. Oscar, fue un gusto brutal poder que nos hayas dado este tiempo a toda la raza que nos escucha de líderes, y hay cosas que se me hicieron súper interesantes, y es que de lo que dijiste es cómo puedo contar una historia que lleve al cambio. Nos enseñaste la pera, llévate la pera donde sea, que es el punto, el ejemplo, la razón y el llamado a la acción. El punto es la idea catchy que va a atrapar el anzuelo de la gente. El ejemplo es la historia, la emoción, el sentimiento que le vas a meter a la comunicación. La razón son los datos duros de por qué es importante, y el llamado a la acción. Y dijiste que para generar un cambio en la organización, los comunicadores tienen que ser gente que comuniquen claro, memorable y siempre inspirando. Pensamientos finales, ¿dónde te podemos encontrar si hay gente que quiere
contactarte, tomar el curso que tomó Rorro Chávez, el influencer de Astrolab. ¿Dónde te podemos contactar y seguir en contacto contigo? Bueno, nuestro hub principal es la página web, que es astrolab.mx. Ahí tenemos un blog en donde seguimos publicando muy seguido artículos de interés, muy buenos, muy aplicados, muy prácticos. Compartimos por ahí muchísimo conocimiento. Y luego pues están las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram en astrolabmx, y a mí en mi cuenta personal, que es Oscar Manuel. Entonces, encantado de encontrarme por ahí con ustedes, tanto en la cuenta de la empresa, que es astrolabmx, como en mi cuenta personal, que es Oscar Manuel. Oscar, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que no va a ser la única que te tengamos acá en Liderazgo Disruptivo. Gracias por este tiempo. Gracias a ti. Y nos vemos hasta la próxima.